Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra caseta La Pasionaria. Pedimos disculpas por el repentino cambio de ubicación de este acto, pero bueno, hoy parecía que iba a llover, el tiempo estaba un poco raro y no queríamos arriesgarnos. Pero bueno, hoy tendríamos que estar en la plaza del sindicalista Juan Martín Roldán en el Baena, pero bueno, aquí estamos en nuestra caseta La Pasionaria, a la que os doy la bienvenida. Hoy, como cada año, volvemos a celebrar nuestro tradicional 1 de mayo. En estos tiempos se hace imprescindible que sigamos celebrando este día y, sobre todo, reivindicándolo. Tenemos que seguir gritando que hoy más que nunca queremos acabar con la precariedad laboral y dignificar a los trabajadores y trabajadoras. Este 1 de mayo de 2018 se hace un poquito más especial, porque hoy ponemos el broche final a la jornada más 40, Transición y Democracia, que con tanta ilusión hemos organizado. Desde aquí quiero mostrar mi profundo agradecimiento y dar la enhorabuena a quienes habéis formado parte de la Comisión 1 de Mayo, que ha trabajado durante meses para que todo salga así de bien, ¿no? Gracias por vuestro trabajo, compañeros y compañeras. Hoy homenajeamos a un grupo de hombres que lucharon por la libertad sindical, que sufrieron la represión franquista en sus carnes. Izquierda Unida del Viso entregará a la persona que hoy representa a este grupo de hombres nuestro distintivo más emotivo, nuestra paloma, creada por nuestro compañero Joaquín Bonilla. Aunque la mayoría ya sabéis lo que significa esta paloma, sí me gustaría volver a recordarlo. La paloma que hoy se entrega tiene la siguiente simbología. Tenemos la paloma aquí. En primer lugar, la paz, que es representada por la paloma. La libertad, que se representa a través de la cadena rota. La naturaleza, que está representada por la piedra de albero, que es tan representativa de nuestro entorno. Y por último, el trabajo, que está representado por las personas, en este caso, homenajeadas. Gracias a Joaquín por su trabajo, aunque hoy no pueda estar aquí con nosotros. Pero antes de pasar al homenaje, también es tradicional dar lectura al manifiesto del 1 de mayo. Este manifiesto viene de la mano de Juan y Martín. A mí personalmente me alegra muchísimo que haya aceptado nuestra petición. Juani es una mujer trabajadora, actualmente jubilada, que hace unos meses nos llenaba de emoción con el discurso que hizo el día de la inauguración de la plaza sindicalista Juan Martín Roldán, el Baena, donde hoy deberíamos estar celebrando este acto. Fue un día inolvidable, lleno de amor, lleno de emoción. Gracias, Juani, por estar hoy aquí. Y bueno, yo ya no me extiendo más, hoy los protagonistas son otros. Os doy las gracias a todos y todas por vuestra asistencia y sin más, ¡viva el 1 de mayo! Bueno, tenemos que echar un poquito de imaginación, ¿vale? Cerramos los ojos un poquito. Frente tenemos el Colegio León Río, a la derecha tenemos la avenida Blas Infante, y detrás tenemos la barriada del Queri, y tenemos que imaginarlo, porque en mi manifiesto se basa un poco en el contexto, ¿vale? Yo creo que no va a ser difícil para la mayoría de vosotros, porque conocéis el sitio, ¿vale? Aquí imaginaos que hay una placa, ¿vale?, donde pone sindicalista Juan Martín Roldán, ¿vale? Un poquito de imaginación. Y comienzo. Lo primero que me toca como persona muy agradecida que soy es dar las gracias por la oportunidad que se me ha dado de poderos dirigir la palabra en este día a través de este manifiesto. Cuando se pone en contacto conmigo Juan Jiménez, padre, como portavoz de la comisión que prepara este 1 de mayo, y me dice: Juani, no me puedes decir que no. Yo automáticamente le contesto, y sin saber lo que me iba a decir: perfecto, Juan, sí. Hemos pensado que seas tú la persona encargada de redactar y leer el manifiesto. Yo no le podía decir que no,
y acepté la invitación por varios motivos. Porque, como trabajadora que he sido durante 30 años y sobre todo como mujer trabajadora, me he encontrado a lo largo de mi vida profesional y laboral con bastantes inconvenientes e injusticias. Y también por haber elegido este año este lugar. Un poquito de imaginación, por favor. Para la realización de este acto, este barrio tan singular, la barriada del Carmen, conocida popularmente como Huerto Queri, compuesta principalmente por personas humildes y trabajadoras, barrio que me vincula familiarmente también, a través de mi madre política. Este huerto perteneció a ella y a su familia. ¿Y saben por qué Huerto Queri? Porque al nacer un varón después de varias mujeres, fue muy bien recibido, muy querido, fue el querido de la familia. Se simplificó la palabra con el tiempo a Queri, de ahí Huerto Queri. Anécdota histórica de este barrio que me ha parecido interesante que lo supierais. Pero sobre todo, y quizá lo más importante, porque sea en esta plaza y ante esta placa rotulada, Juan Martín Roldán, sindicalista, persona que representa a la clase obrera y trabajadora, que luchó por sus derechos y el de todo, hasta tal punto que aceptó dar su vida por la justicia y la libertad, en unos momentos tan difíciles y peligrosos, persona de la que me siento muy orgullosa de que sea mi abuelo. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fiesta reivindicativa del movimiento obrero a nivel mundial. Tengo que mencionar, aunque la mayoría lo sabéis, de más, el hecho histórico por el que nos convocamos los 1 de mayo. Se eligió este día en memoria de los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las luchas por conseguir la jornada laboral de 8 horas en 1886, derecho que actualmente estamos perdiendo y por el que tendremos que seguir luchando. El 1 de mayo en España comienza en 1889, pero ha ido variando mucho con el devenir de nuestra historia y por los cambios políticos que conllevaron a su prohibición, sobre todo desde 1936 a 1975, siendo totalmente suprimida por Real Decreto. Pero eso sí, nuestras organizaciones obreras clandestinas y exiliadas no se resignaron y siguieron luchando y celebrándolo convocando acto de protesta. Es en 1978 cuando fue nuevamente legalizada y desde entonces el Día del Trabajador ha sido celebrado con protestas y manifestaciones en todo el país, en los cuales las conquistas sociales son conmemorados y derechos laborales reivindicados. Como hija de trabajador que soy, y sobre todo recordando a mi padre, que fue empleado en el sector naval, un sector que en los años 70, 60, 70, 80 y 90 estuvo muy comprometido con la lucha obrera. Recuerdo esas huelgas que no duraban días ni semanas, sino meses. Cómo se levantaba mi padre todas las mañanas para incorporarse a su puesto de trabajo, sin saber lo que se iba a encontrar. Ese miedo porque la ciudad hispalense se convertía en una auténtica ciudad de barricadas, junto a otras como Cádiz, El Ferrol. Los trabajadores de astilleros fueron un ejemplo de la clase obrera reivindicando jornadas y sueldos dignos y sobre todo medidas de protección, porque no había un mes que mi padre no trajera a casa un pequeño recordatorio de algún compañero fallecido a causa de un accidente laboral. Por todo esto, yo quiero manifestar que las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de estos años, nuestros padres, son los que hoy día han vuelto a la calle por causa de la crisis y los recortes de los derechos conseguidos en la educación, la sanidad, los servicios sociales y hasta en las pensiones, que precisamente han sido el colchón que ha permitido amortiguar
la precariedad en la que han vivido y viven muchas familias. Como mujer trabajadora durante un periodo de 30 años, como ya he relatado, he vivido varios periodos, el menos malo, el bueno y el malo. Parece el título de una película, ¿verdad? Pero es que para mí ha sido así, y sobre todo el último no ha sido malo, sino horrible. En un principio no poder ejercer mi profesión, la docencia. Ya sé que se congelan las oposiciones durante 8 años, pero bueno, busqué otra salida y la encontré. En ese periodo lo peor fue sufrir las injusticias por ser mujer trabajadora. Me pongo como ejemplo, pero era generalizado para toda mujer. Cuando llegabas a las entrevistas para ocupar un puesto de trabajo, la pregunta comodín era: ¿casada? No. ¿Hijos? Tampoco. ¿Coche? Sí. Perfecto. Como si para una mujer estar casada, tener hijos, fuera un impedimento para ejercer su trabajo. Pero era así, hasta tal punto que tuvo que contraer matrimonio en secreto. El viernes 11 de enero trabajando, el 12 de enero en la iglesia y el lunes 14 de enero vuelta a mi puesto de trabajo, que no se enterara la empresa. Pero lo más duro fue tener que renunciar a la baja maternal de mi primer hijo, hoy con 24 años. Nació el 23 de mayo y el 1 de julio yo estaba pagando las pagas extra en Alcalá de Guadaira, porque si no te incorporabas te jugabas la renovación de tu contrato. Injusticias que recibíamos los trabajadoras, entre otras muchas que podría enumerar, como las limitaciones en los ascensos, etc. Hoy día superadas la mayor parte de ellas, aunque no todas. Llega el periodo bueno, esos años 90 y principios del 2000, años del comienzo del bienestar social, aquel sueño que no se hizo totalmente realidad. Qué poco tiempo duró. Cerraría los ojos y volvería a vivirlos. Ir a trabajar era un placer. Y llega el periodo horrible, comienza en el 2007, y esta palabra tan temida, crisis. ¿Y quiénes somos los más afectados? Como siempre, la clase obrera. Vamos perdiendo paulatinamente esos derechos por los que lucharon nuestros abuelos y padres. Pérdidas de puestos de trabajo, precarización de los existentes, sueldos míseros, recortes múltiples. Se acabó el incipiente estado de bienestar. Abres la puerta de tu oficina a las 8:30 todas las mañanas y te sientas en tu mesa a recibir a tus clientes y no hay nadie que te cuente algo bueno. He perdido mi puesto de trabajo, me han reducido mis ingresos, trabajo más pero me pagan menos, tengo que buscar otra salida saliendo al extranjero. Y encima se atreven a decir que se ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Vivir por encima de nuestras posibilidades es tener un trabajo digno, con un sueldo digno, tener un medio de transporte propio, disponer de una vivienda, hacer frente de la hipoteca correspondiente, disfrutar de un merecido descanso. No, eso es vivir. Y los que mantienen su puesto de trabajo, ¿cómo se quedan? Con presiones, con miedo, soportando diariamente ese látigo, como me decía mi compañero todos los días. Esto es la muerte a pellizco. Cada día te enteras que algún compañero ha sido trasladado después de 20 años en la empresa a cientos de kilómetros de su hogar. Otros enfermos por depresiones, infartos, producidas por esas presiones que cada día tienen que soportar. Ese descontento general, ir a trabajar no es lo que era. ¿Qué horario de trabajo tienes? ¿De 8 a 3? No, de 8 a 15, porque esas son las horas que tienes que echar para poder terminar tu trabajo, hasta 15 horas. Y todas esas injusticias del día de hoy son las que reciben los trabajadores de la banca donde yo he trabajado y en gran parte del resto de las profesiones. Y llegan las tecnologías, perfecto.
Hay que admitir los cambios y el progreso, pero ¿qué van a hacer con los trabajadores y trabajadoras que son sustituidos por las mismas? Habrá que buscar alguna solución. Te ofrecen un teléfono de empresa, eso sí, conectado todo el día, y una intranet con una clave para que te puedas conectar desde casa. Maravilloso. Y así, los cursos obligatorios que hacías en horas de trabajo, ahora los haces online desde casa. O sea que trabaja las 24 horas del día, de lunes a domingo, incluyendo festivos, siempre a disposición de la empresa. ¿Dónde ha quedado esas 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para descansar, por las que lucharon? No perdamos el significado de esta frase tan común: trabajar para vivir y no vivir para trabajar. En este día tan significativo, tengo que hablar de la labor tan importante que desempeñan los sindicatos como herramienta de lucha para la clase trabajadora, asociaciones y organizaciones para defender los intereses y la unidad de la clase trabajadora. Fueron reconocidos en la Constitución de 1978. Y esto no lo digo porque sí, sino porque a lo largo de mi vida laboral siempre han estado ahí y he recibido el apoyo y orientación en esos momentos difíciles: traslado, incapacidad laboral, cuando nadie se acuerda de ti. Ellos están ahí. Te creías que eras imprescindible y solo eres un número. En mi caso, el 60-898. Los sindicatos buscan el mejor beneficio para los trabajadores y trabajadoras en contra de los intereses de la empresa, llegando a acuerdos y negociaciones colectivas e individuales. Y ya, no es lo último, casi lo último, quiero dedicar unos renglones a un sector de trabajadoras. Podía haber elegido a cualquier otro. Mi elección no significa que sea exclusivo en sus características, sino como una muestra de lo que pasa en muchos otros. Pero por circunstancias de la vida, y no muy buenas, tengo contacto diario con él. Es el sector geriátrico, y muy en concreto con la residencia de personas mayores San Pedro Nolasco, de nuestra localidad. Sus trabajadoras son todas mujeres, comenzando por su responsable, sus técnicos, sus auxiliares y terminando por el personal de servicio, limpieza, cocineras. Todas realizan una labor digna de admirar con esos mayores, gran parte de ellos enfermos con esa maldita enfermedad, Alzheimer, demencia, pese a los inconvenientes y obstáculos que tienen que superar día a día. La celebración de este 1 de mayo debe de significar un año más el recuerdo y el homenaje a quienes lucharon y luchan contra la explotación y a favor de la emancipación de los trabajadores y trabajadoras, pero también nuestro compromiso firme y decidido en esa lucha por la dignidad de la clase obrera y trabajadora, la justicia social y el puesto de trabajo digno. Y por último, permítame terminar este manifiesto con esta pequeña estrofa. Juan, Juanito su hijo, Juan y su nieta, no solo he heredado tu nombre y apellido, sino también tus ideas. Tu único delito fue defender los derechos y libertades de los trabajadores. Hoy, con este manifiesto, quiero reivindicarlas más que nunca. Por todo esto, y en memoria tuya, digo con emoción: adelante, clase obrera, seguid luchando por un mundo mejor. Bueno, muchas gracias, Mami, precioso. En Izquierda Unida le queremos dar un detalle por su participación en este 1 de mayo y bueno, le hacemos entrega de este azulejo. Muchas gracias, Juan, por estar este año aquí con nosotros.
Vale, bueno, y ahora damos paso a nuestra compañera Anabel Borgo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Toma. Muy buenas tardes a todos y a todas. Francisco Acosta Orge, nacido en Sevilla el 1 de junio de 1945, nieto de Rafael Orge Mejías, sindicalista de CNT en Jerez de la Frontera, fusilado en agosto de 1936 por el régimen franquista, por su condición de concejal de enseñanza del Ayuntamiento Democrático de dicha ciudad. Actualmente, en situación de jubilado, desde el año 2005 en la empresa de transportes urbanos de Sevilla, donde ingresó como aprendiz de mecánico en el año 1963. A partir del año 1965, Paco Acosta comenzó a organizar junto a varios compañeros las comisiones obreras de dicha empresa y posteriormente las comisiones obreras de transporte y comunicaciones a nivel provincial. A los 21 años y como trabajador de talleres de la empresa es elegido enlace sindical, jurado de empresa y vocal provincial del Sindicato de Transportes y Comunicaciones del Sindicato Vertical en Sevilla en las elecciones sindicales de 1966. En el año 1965 ingresa en el Partido Comunista de España. Participa en la puesta en marcha de la intercomisión a nivel provincial de las comisiones obreras en Sevilla, que era el organismo de carácter clandestino que éstas se dotaron para dirigir las luchas sindicales en las empresas y que existió hasta la constitución de la Unidad Sindical Provincial de Comisiones Obreras. Participa con Eduardo Saborido y Fernando Soto en la extensión de comisiones obreras a las provincias de Málaga, Córdoba, Cádiz y Granada. Y en junio de 1967 asiste a la primera reunión nacional de comisiones obreras de España celebrada en la clandestinidad, representando a la delegación andaluza junto a sus compañeros. En septiembre del mismo año forma parte de la organización de la primera Asamblea Regional de Comisiones Obreras de Andalucía, en la clandestinidad, celebrada en el despacho del abogado laboralista sevillano Adolfo Cuéllar. En julio de 1969 pone en marcha, por mandato de la Intercomisión de Sevilla, el Boletín de Comisiones Obreras Realidad, que actualmente sigue editándose como boletín digital, motivo por el cual es detenido en octubre de ese mismo año, siendo puesto en libertad por falta de prueba. Desde la aparición de este boletín, se hace cargo junto con distintos compañeros de todo lo referente a la confección, distribución y lanzamiento de la propaganda por escrito del Movimiento de Comisiones Obreras de Sevilla hasta su detención en el proceso 1001 en junio de 1972, motivo por el cual hoy está aquí representando a todos sus compañeros. El 24 de junio de 1970 es despedido de Tusán por promover una jornada de huelga enmarcada en el llamamiento de huelga general realizada por las comisiones obreras de Sevilla. El 25 de julio de ese mismo año, 2 días después de haber contraído matrimonio, es detenido en Madrid junto a su esposa, Luz María Rodríguez, por participar en la 6ª Asamblea Nacional de Comisiones Obreras de España, acusado de reunión ilegal. Es procesado y encarcelado en la prisión de Carabanchel por el Tribunal de Orden Público. Tras un mes de prisión, es puesto en libertad provisionalmente y posteriormente se le solicita por dicho tribunal 2 años y 6 meses de prisión. Su mujer quedó en libertad sin cargo. Al salir de la cárcel, trabaja de conductor de taxi en Sevilla y continúa su actividad en la Dirección de Comisiones Obreras de Sevilla, propiciando la organización de comisiones en Andalucía. Desde diciembre de 1970 a junio del 71 y durante la vigencia del estado de excepción implantado por la dictadura franquista, pasa a residir junto a Eduardo Saborido, Jaime Baena, Juan León, Luz María Rodríguez y varios dirigentes sindicales y del PC en pisos clandestinos ante la represión desatada en Sevilla contra comisiones obreras y el Partido Comunista. El 24 de junio de 1972 es detenido junto a varios compañeros en una reunión de la Dirección Nacional de Comisiones Obreras en Pozuelo de Alarcón, Madrid,
y encarcelados en la prisión de Carabanchel, siendo encausados en el proceso número 1001 del Tribunal de Orden Público. Es condenado, junto con sus compañeros, por este tribunal el 23 de diciembre de 1973, a más de 162 años de prisión, de los que le correspondía 12 años y un día. Posteriormente, tras el veredicto del Tribunal Supremo, es puesto en libertad el 15 de febrero de 1975, tras haber cumplido casi 3 años de cárcel. Tras salir de la cárcel, es elegido miembro del Comité Provincial en Sevilla del Partido Comunista en la clandestinidad. Durante 1976, muerto ya el general Franco, es detenido por la Brigada Político-Social en 3 ocasiones, tras la celebración de asambleas clandestinas y tras posterior traslado a los juzgados es puesto en libertad. Ese mismo año es elegido secretario general de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Sevilla, todavía sin estar legalizado. El 15 de junio de ese mismo año forma parte de la candidatura provincial del Partido Comunista de España en las primeras elecciones de la democracia. Pasa a residir en Madrid para ocupar la Secretaría de Información y Publicaciones Confederal y ayuda a la organización de comisiones obreras en las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, Murcia y Extremadura. Participa en la organización del primer Congreso de las Comisiones Obreras de España en junio de 1978, donde es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva. En ese mismo año es readmitido en Transportes Urbanos de Sevilla al promulgarse la Ley de Amnistía Laboral, pasando a situación de excedencia para dedicarse a la actividad sindical. En 1980 pasa a ocupar la Secretaría de Organización del Partido Comunista de Andalucía y en el 81, tras la dimisión del secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Fernando Soto Martín, solicita la readmisión en Transportes Urbanos de Sevilla, volviendo a la actividad sindical en la misma, siendo elegido en varias ocasiones miembro del Comité de Empresa, permaneciendo hasta el año 1992 como secretario de la sección sindical de comisiones obreras en dicha empresa. Desde el año 82 al 87 formó parte de Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras de Andalucía. En el 95, tras el acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno de España, le es concedida la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, junto al resto de sindicalistas condenados en el proceso 1001. El 28 de febrero de 1998 les es concedida la Medalla de Andalucía por el Gobierno de la Junta de Andalucía junto a Fernando Soto y Eduardo Saborido. Y en 2010, en mayo de 2010, el Ayuntamiento de Sevilla le concede la Medalla de la Ciudad de Sevilla, siendo nombrado miembro honorario de la Corporación Municipal, al igual que a los compañeros arriba señalados. Actualmente forma parte del patronato de la Fundación de Estudios Sindicales, Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía. Es una biografía extensa de la cual algunas cosas me he dejado, pero que no quería en este día que pasaran desapercibidas, y es por todo ello que en la figura y en la persona de Pablo Acosta hemos querido, desde Izquierda Unida del Viso, homenajear a este grupo y a este colectivo de hombres que fueron condenados y sufrieron la represión franquista, por ese proceso y por toda una vida de lucha por las libertades de los trabajadores y de las trabajadoras, por los derechos y por toda una vida dedicada al servicio de los demás. Pablo Acosta, Paco, te entregamos nuestra paloma el 1 de mayo de 2018. Tiene la palabra, Paco. Muy bien. Se escucha bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, saludar vuestra presencia hoy aquí. En segundo lugar, dar las gracias no solamente a Ramón, que ha sido el viejo compañero de lucha, que nos conocimos todavía en la clandestinidad, sino también
el hecho para mí importante que sea la compañera alcaldesa la que me haya presentado con mi biografía, como ella ha dicho, en algunos casos extensa y en otros menos extensa, ¿no? También quiero agradecer y valorar bastante, tengo cierta emoción porque en esta biografía que ella ha relatado, que en cierta manera, aunque sea un poco larga, es un resumen, pasaron muchas cosas, y aquí hay testigos como yo, en la lucha contra la dictadura. Pasaron muchas cosas, pasamos mal, lo pasamos mejor o lo pasamos peor, pero pasaron muchas cosas. Pero yo valoro bastante el haber venido hoy al Viso, en primer lugar, venir a celebrar el 1 de mayo, una fiesta a la cual todos los que pertenecemos a la vieja clase obrera debemos sentirnos orgullosos de estar en ella. Pero yo con el Viso tengo otros lazos. Recuerdo con emoción que aquí estuve yo para dar una charla en la iglesia del pueblo, clandestinamente, gracias a que el párroco era un hombre amigo de los trabajadores, y allí nos juntamos, no me acuerdo solamente a lo mejor de Ramón y de algunos más. Allí nos juntamos 40 personas en el año todavía que estaba la dictadura, en el año 75, 76, para ir preparando la salida a la democracia, para conocer también qué quería el Viso, qué querían. Allí había gente del Partido Comunista y había gente también de comisiones obreras y había personas sin partido, pero que le interesaba mucho lo que yo fuera a decir allí en esos momentos, ¿no? Y después también pues tuve que venir al año siguiente ya en libertad, ya siendo todavía no teníamos la Constitución del 78, tuve que venir para intervenir en mi calidad de secretario de Comisiones Obreras de Sevilla para ayudar a un conflicto que se había enconado bastante aquí, que todos conoceréis, los más viejos del lugar, que era el conflicto de Invirsa. Era una negociación, hubo acampada, aquí estuvimos varias veces, abrimos cauces de diálogo. Y en lo que mi memoria me queda a mí, tengo algunos apuntes seguramente en el archivo de comisiones, pues el conflicto en un primer momento pues fue resuelto. Recuerdo que fueron mis primeros pasos de contacto, incluso contactamos con senadores, con diputados de la UCD, gente que estaba ligada entonces al sector textil a través de la cooperativa algodonera Virgen de los Reyes. En definitiva, también tengo aquí gente conocida, gente que viví la lucha en la clandestinidad y gente que me ayudaron en momentos difíciles para mí a nivel personal. Y lo voy a recordar porque lo conoceréis todos, ya ha muerto, que era el amigo Antonio Hermosín, con quien tuve lazos de camaradería, éramos de la célula del partido en la agrupación del taxi, cuando todavía se llamaba célula, y él personalmente me dejó, cuando yo fui despedido de transporte urbano, él me dejó su taxi alguna que otra tarde para que yo me pudiera ganar algún dinerillo para poder mantener, puesto que estaba prácticamente sin ningún ingreso. No había en aquel momento posibilidad de entrar a trabajar en ninguna parte. Y dicho esto, y reiterando que hoy es 1 de mayo, yo les quiero enmarcarlo, la compañera que me ha precedido antes ha dicho rasgos de ese recordatorio. Creo que hay que homenajear la memoria de que tiene que darnos este 1 de mayo. Hay que recuperar más memoria de la que tenemos. En estos tiempos parece que sí, son tiempos malos, que nos han rebañado una buena parte de nuestras conquistas, pero no hay que olvidar en esa búsqueda de la memoria que antes de la democracia la situación de la sociedad española mayoritariamente y sobre todo de los trabajadores era bastante mala. No teníamos derechos ninguno. Nuestros hijos, los hijos de las generaciones de entonces, no podíamos ir a la universidad. La universidad era cosa de las clases económicamente fuertes, que eran muy pocas. Y entonces conquistamos muchas cosas. Conquistamos el derecho a la sanidad universal, conquistamos el derecho a la enseñanza pública para todos, gratuita, y conquistamos también mejoras salariales, jornadas reducidas de trabajo. Muchas cosas que a veces, en el marabano que ha creado la crisis económica, pues se nos olvida. Yo por eso quiero que este 1 de mayo, y Ramón cuando me invitó al acto me dijo, recordad por qué el proceso 1001 le metieron esa cantidad de años. Yo quiero empezar ya a sacar anécdotas del proceso 1001. Fuimos, de la época de la dictadura, la condena más fuerte que se dio en el régimen franquista una vez superado el tema de los tribunales militares.
Como sabéis, los tribunales militares hasta los años 50 condenaban a muerte o a largos años de cárcel. No, a nosotros en el año 72 nos detienen, pero en el año 73 nos condenan a 162 años de cárcel por una reunión en un convento de 10 personas de manera pacífica, y nos declaran luego como pertenecientes a una organización ilegal en grado de dirigente. El régimen tenía leyes para todas las gamas de gente que se dedicara a oponerse a él, y a nosotros nos pusieron la gama más alto. ¿Qué sucedió entonces? Pues que hubo una consternación, primero en todos los países democráticos, donde ya la democracia llevaba muchos años, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos y en otros lugares, sobre todo por la fuerza que entonces tenían y tienen todavía los sindicatos. Los sindicatos de los países democráticos cercanos a España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, pero también en Estados Unidos, se movilizaron ante lo que consideraban una condena brutal. Meterle a 10 personas 162 años de cárcel por una sola reunión que duró apenas una hora. ¿Y por qué hizo eso el régimen? Porque consideraba en el año 72, lo había considerado antes, ahora voy a leer algunas cositas, no mías, pero sí dichas por los dirigentes del régimen, los represivos sobre todo, porque éramos el enemigo a batir por parte de la dictadura. Ya a partir del año 67, el régimen se da cuenta, cuando él había dedicado todo su esfuerzo a combatir sobre todo las ideas comunistas y sobre todo al Partido Comunista de España, que era el único que le hacía algo, que le movía algo debajo de los pies, pues resulta que el nacimiento de Comisiones Obreras no es un nacimiento de unos pocos que quieren cambiar el régimen. Eso el régimen lo asumía muy bien. Lo que hace Comisiones Obreras a partir de los años 63 y con la ayuda de las ideas y de otras aportaciones del Partido Comunista fundamentalmente y de otras organizaciones de carácter incluso apostólico de la Iglesia, es hacer posible que los trabajadores empiecen a movilizarse, a perder el miedo, a empezar a hacer las primeras huelgas prácticamente públicas, sin escondernos, a practicar un sindicalismo que no solamente en España, sino en muchos países democráticos era de nuevo tipo, un sindicalismo donde la gente opinaba en asamblea, se tomaban todas las decisiones en las asambleas, aprovechamos todos los resquicios legales, por eso decidimos presentarnos en el sindicato vertical, que era como un ministerio, pero que permitía que los trabajadores a nivel de empresa pudieran elegir a los mejores. Y Comisión Obrera vio ahí y con eso multiplicamos nuestros efectivos, y cuando habían pasado 2 o 3 años, en el año 66 fueron unas elecciones decisivas, donde en muchos sitios conquistamos la representación obrera de la empresa. Luego más para arriba pertenecía todo a Falange, a los pistoleros del régimen que tenían en ese ministerio sindicato todo el poder posible. Era el dique fundamental para preservar y que el régimen continuara aquí por los siglos de los siglos. Entonces, en el año 67, y hoy estamos a 1 de mayo, lo voy a recordar, aquí hay una octavilla de no una octavilla, esto es una octavilla hoy, pero venía en la prensa escrita de una ciudad española, es muy cortito. 1967, hace 50 años, aviso ante el 1 de mayo. Este gobierno civil tiene conocimiento de que el próximo 1 de mayo, fiesta de la exaltación del trabajo, así lo llamaban antes, determinados grupos, siguiendo consignas del exterior, eso es mentira, pretenden realizar manifestaciones en diferentes localidades de la provincia, especialmente en las zonas mineras e industriales. Tales activistas y agentes subversivos del orden público pertenecen a organizaciones ilegales comunistas, así como a las llamadas comisiones obreras que han sido declaradas en el año 67 ilícitas por el Tribunal Supremo, y a partir de ahí empezó la cacería legal del régimen contra la mayoría de la gente de comisiones obreras. Se advierte a los ciudadanos que este gobierno civil adoptará las medidas oportunas para mantener el orden público con toda energía. Este era un aviso para navegantes, pero los navegantes, que éramos nosotros, no le hicimos caso porque teníamos ya nuestro engarzamiento con los trabajadores. Estábamos protegidos en cierta manera por los trabajadores. A pesar de que el régimen conocía de nuestras actividades, en muchos casos era incapaz de detenernos porque sabía que nos habían elegido legalmente los trabajadores a través de las elecciones sindicales. Y otros
habían sido elegidos en asamblea sin tener cargo sindical. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puesto que en el año 67 ya empiezan, aquí tengo, no lo voy a leer por el tema de la premura de tiempo, pues en las Cortes franquistas, que eran una especie de parlamento elegido a dedo por parte de los partidarios del régimen, fundamentalmente casi todos eran falangistas, ya se debate sobre comisiones obreras y hay un diputado, que además es de un cargo sindical, del sindicato vertical, un funcionario, que dice, cuidado con comisiones obreras, como no la paremos, esto en el año 67, terminan derribando al régimen. Esto está en nuestros archivos, cualquiera que tenga internet puede acceder a este tipo de hostevillas. Y después ya en el año 70, el Ministerio de la Gobernación le manda una carta al jefe del Estado y le dice que el futuro de comisiones obreras depende de la postura y actuación de nuestro gobierno, del gobierno franquista. Si se adoptan las medidas adecuadas al movimiento obrero, por ella representadas las comisiones obreras, actuando de forma coordinada, que lo hacíamos a pesar de todo, pueden llevar al país a una situación de caos. ¿Qué quiere decir eso? A la caída del régimen. O si por el contrario el Estado, que dispone de medios sobrados, puede aplastarla en cualquier momento a través de la represión. Esto lo decía un funcionario del Ministerio de la Gobernación. ¿Y qué es lo que trae eso? Pues claro, seguimos luchando. En el 70 ya empiezan en las manifestaciones empiezan a pegar tiros. En Granada, en julio del 70, 3 albañiles en una huelga de la construcción, que por supuesto era ilegal, manifestándose delante de la puerta del sindicato vertical en Granada, son disparados por la policía armada, nunca se supo quién lo hizo, y murieron allí en las calles, 3 albañiles. Y a partir de ahí ya, pues el movimiento se fue extendiendo. Ya había habido huelgas, por supuesto, generales en el País Vasco y Asturias, fundamentalmente, y también Cataluña. Pero aquí, por ejemplo, en sitios como Andalucía, que teníamos poca fuerza industrial, no había tantas fábricas como podía haber en el País Vasco, en Madrid y eso. Sin embargo, montamos un tinglado de comisiones obreras bastante fuerte, que llegó un momento en que el régimen también le preocupaba el auge, que en una zona subdesarrollada como la nuestra, no solamente en las ciudades, sino también en el campo, los trabajadores se fueran organizando a través de las comisiones obreras. Y teniendo en cuenta que no puedo contar toda la historia, las luchas continuaron. Empezamos a organizarnos, porque primero empezamos en los puestos de trabajo, pero luego empezamos a valorar que teníamos que coordinarnos a nivel de Andalucía, a nivel de España, y empezamos ya a preparar un movimiento organizado de gran envergadura. Pero el régimen desde el año 67 ya empezó a detener también a nuestros dirigentes más, aprovechando la legislación penal que había entonces contra, sobre todo aquel que se moviera contra la dictadura. Entonces, desde el año 67 ya detienen, por ejemplo, a Marcelino Camacho, que lo condenan, y a Julián Aricia y otros dirigentes de Madrid, que era donde las comisiones obreras habían empezado a manifestarse más públicamente. Pero toda aquella racha de lucha y de persecuciones, pues va a terminar que en el año 72 empieza el año con una huelga general en el Ferrol, que era una fábrica militar donde se construían barcos para la Armada, donde en la puerta de la calle también son ametrallados algunos compañeros sindicalistas de comisiones obreras. Se crea una conflictividad enorme. Condenan, luego posteriormente lo condenaron a través de tribunales militares y a través de Tribunal de Orden Público. Entonces a nosotros nos detienen en junio del 72. Ya la policía iba detrás nuestra, tratando de descabezar a la Dirección Nacional de Comisiones Obreras, porque ellos creían que si descabezaban a los principales dirigentes, aquello se pararía. Pero no nos cogían. Ya en el 70, cuando esa caída que ha relatado, cuando se ha hablado de mi biografía, allí de 200 personas que nos reunimos a nivel nacional, clandestinamente, para celebrar una reunión donde poníamos al día nuestros métodos de lucha, cogieron por lo menos a 20 personas, entre ellos a mí, a mi mujer y a otros compañeros de aquí de Andalucía y de Sevilla. Pero no tenían a la dirección. Entonces siguieron. Desgraciadamente a veces nosotros cometíamos, la clandestinidad era una cuestión de reglas de juego. Si te equivocabas te cogían, claro. Pero Comisiones Obreras, a pesar de todo, lo hacía siempre todo muy públicamente. Claro, las reuniones, había cierto tipo de reuniones que tenían que ser clandestinas.
Entonces llegó un momento que en junio del 72, por una serie de razones que no vienen al cuento explicar, pero que sería muy interesante explicarlas, pues la policía nos detiene en ese convento. Y ahí ya se aprecia claramente que vienen por nosotros. Se han dado cuenta, allí está gente como Marcelino Camacho, que había salido de la cárcel 2 meses antes. No sé si lo sabéis, pero Marcelino Camacho entró en el 67 en prisión y ya no salió hasta después muerto Franco, salvo 2 meses que estuvo en la calle hasta la caída del proceso 1001. Pero bueno, había allí Nicolás Sartorio, estaba Eduardo Saborido, estaba Fernando Soto y estaban otros dirigentes a nivel nacional que eran en aquel momento los que elaborábamos, incluido yo, la política que había que hacer en cada momento de cara a los trabajadores. Y era una pesadilla para el régimen ya la situación. Entonces, cuando estamos todavía en prisión provisional, no nos dan la libertad provisional, que a veces eso lo daban a efectos judiciales, daban a veces libertad provisional, y tenemos la mala cosa, o tenemos la suerte de que en Vigo se da una huelga general total, sin ninguna violencia, arrancando de la huelga de la Citroën. Y ya cuando se da esa huelga general, dicen nuestros abogados que el presidente de gobierno, que entonces era Carrero Blanco, interviene en el juicio. En el franquismo no había, la justicia no era independiente, interviene en nuestro proceso y dice, bueno, aquí hay que dar un escarmiento. Y tenían unas peticiones preparadas para nosotros de una forma, y a partir de la huelga general de Vigo ya eran 2 huelgas generales en un solo año, en sitios clave. Uno de ellos era los buques de la Armada, los astilleros militares, y en el otro una ciudad como Vigo industrial, con la Citroën, que era una de las fábricas más importantes de España. Y entonces nos amplían la petición de condena al tope que decía en aquel momento el Código Penal franquista, 162 años por el delito de reunión, de asociación ilícita en grado de dirigente. Y eso fue lo que trajo consigo luego la gran movilización que se da en España, que se da luego en toda Europa, que aquí viene gente de fuera a nuestro juicio. Pero ¿qué sucede? Algo que los más viejos del lugar también recordaréis. Ese día la organización ETA, terrorista ETA, que ahora ya por fin dice que se van a disolver, pues lo utiliza, sabiendo que ese día podía haberse dado en España una huelga de solidaridad con nuestro juicio. Aquel mismo día, 1 hora antes de ir a juicio allí en el centro de Madrid, pues asesinan al almirante Carrero Blanco, le ponen una bomba. Podían haberlo hecho 7 días después. El asesinato de Carrero Blanco, aquel acto terrorista, la historia no lo termina de aclarar. Pasa un poco como lo de Kennedy en Norteamérica. Hay muchas versiones, pero la opinión que teníamos los que estábamos allí en Carabanchel, desde Marcelino a mi persona, era que había aprovechado ETA aquel momento, coger aquella fecha, que era una fecha de lucha organizada por las comisiones obreras y fundamentalmente también detrás del Partido Comunista, para conseguir nuestra libertad, pero también para acelerar el proceso de la caída de la dictadura. Claro, al aparecer el asesinato de Carrero, se crea en España un ambiente de golpe de Estado, y nosotros no solamente continúa el juicio, que no tenía que haberse celebrado en esas condiciones, sino que además no lo suspenden, y el juez, el presidente del Tribunal de Orden Público, un tal Mateu, que luego murió en malas circunstancias, resulta que dice esta frase para figurar el ambiente que había de odio. Dice, no, el juicio va a seguir, le dice a nuestros abogados, va a seguir porque lo que ha pasado hoy es muy fuerte. Casi nos echaba a nosotros la culpa de que a Carrero Blanco le hubieran cometido un atentado. Y entonces dice, yo estoy dispuesto a hacer lo mismo que hice el 18 de julio y tirarme a la calle para defender este régimen. Que lo dijera un presidente de un tribunal, aunque fuera el de orden público, os da la idea, cuando nos quejamos ahora un poco de la justicia, claro, está bien, democracia hay que quejarse de todo, pero en aquel momento te daba la idea de a qué nivel estaba la justicia del lado del régimen, de la opresión y de las canalladas, ¿no? Y entonces luego pues, se relatan las cosas, estamos en la cárcel, viví una experiencia muy interesante, por allí por la prisión de Carabanchel pasaron cientos y cientos de personas, muchos de ellos estudiantes universitarios que entraron allí por pedir nuestra libertad, le ponían multa y a Carabanchel, por allí, aquello fue un desfile de presos, allí van todos los presos políticos de España. Y ya antes de terminar, porque creo que como relato histórico, insisto, reivindicar la memoria
decirle a los jóvenes sindicalistas que ellos están, todo lo que hoy representa Comisiones Obreras, los ladrillos se pusieron entonces. Somos el primer sindicato de este país en cuanto a número de delegados y número de afiliados. Y eso a gente como a mí me llena de orgullo, porque creo que modestamente hemos contribuido. Pero esto no se puede perder. En esta situación que el capitalismo mundial y el nacional y los gobiernos que están a su servicio en muchos países tratan de menospreciar el protagonismo sindical que ha sido decisivo para conseguir eso que se habla tanto ahora del estado del bienestar. Por eso Comisiones Obreras es una parte importante de lo que hoy representa la sociedad española y no debe quedar en el olvido. Y a veces, desgraciadamente, nuestros propios sindicalistas de ahora no conocen nuestra historia ni conocen muchas veces la historia de las luchas que hubo en muchas empresas de aquí, de Madrid, de toda España, a favor de la mejora del bienestar de los trabajadores, pero inmediatamente después de la libertad y de la democracia y de una manera de vivir mucho más digna que hasta la que nos había tenido sometido el régimen durante 40 años. Comisiones Obreras fue la organización antifranquista con el mayor número de militantes condenados. El Tribunal de Orden Público, que ya desapareció cuando se hizo la Constitución, luego ha habido estudios y han sacado toda la gente que fueron condenadas. Pues el mayor número de condenados y procesados en ese tribunal son la gente de Comisiones Obreras. Después vienen los que caían como Partido Comunista y luego de otros grupos, pero siempre muy alejados. ¿Y eso por qué? El 1001 es una de las respuestas, porque para el régimen la lucha de los trabajadores, casi públicamente, movilizando de manera osada en las fábricas, en las calles, pues determinó que había que dar un escarmiento y dar un castigo. Y entonces fuimos reprimidos, pero no solamente reprimidos en años de cárcel y procesados, sino que además luego la policía mató gente en Granada, en manifestaciones, en Madrid, en Pamplona, en Irún, en El Ferrol, en Barcelona, en San Adrià de Besós y en Málaga cuando llegó el 4 de diciembre. Y lo más gordo, que yo siempre me gusta recordarlo, el crimen que se comete, ya muerto Franco, pero para impedir que la izquierda y el sindicalismo siguiera avanzando, el crimen que se comete contra los abogados de Atocha, que eran compañeros nuestros de comisiones y que además eran miembros del Partido Comunista. Entran allí de pronto unos pistoleros con una justificación canalla y matan a 4, 5, 6 personas, compañeros nuestros de lucha, como eran aquellos abogados laboralistas. Y curiosamente, y eso ya lo sabe menos gente, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que se constituye en la clandestinidad, lo hicimos en el mismo despacho donde cayeron los abogados nuestros asesinados. Allí hicimos 160 personas, una delegación andaluza bastante importante, hay fotos de eso ya por fin. Hicimos allí la constitución de la Confederación y 4 meses después, como una cosa simbólica, allí fueron asesinados unos pocos de compañeros abogados que deben estar siempre en el recuerdo de los que contribuyeron a la libertad y a la democracia que venimos desde entonces teniendo en nuestro país. Y hay otro aspecto de la cuestión de la memoria y que es la represión también. Es el tema de los despidos. Ahí hubo amnistía laboral y política y eso fue fundamentalmente una lucha que llevó a cabo Comisiones Obreras junto con el Partido Comunista de España. Y la defendió en las Cortes Marcelino Camacho. Eso se olvida ahora muchas veces. Marcelino Camacho, que creo que nadie podrá decir que era más para acá de la derecha o que era muy centrista, era un hombre radical, pero muy racional y muy capaz de ver siempre cómo estaban las cosas. Defendió la amnistía general para todos, pero sobre todo defendió la amnistía laboral, el que todos los despedidos, que no se saben, ahí tenemos una cosa, por nuestra parte seguramente hemos fallado, pero también ningún órgano estatal ha publicado todavía cuántos despidos hubo en España por la lucha sindical, fundamentalmente de gente de Comisiones Obreras. Los empresarios han sido los grandes favorecidos en todos estos cambios que ha habido en España. Casi nunca, ni nosotros mismos muchas veces fueron grandes cómplices de la represión y de la dictadura, porque cuando empezamos aquellas luchas sindicales te podían detener, pero también te podían despedir. Había 2 formas de quitarte de en medio. La brigada político-social visitaba las empresas donde había conflictividad y lo recibían los directores de las empresas o los dueños para hablarle de qué había hecho fulanito, qué había hecho menganito, y de ahí te elaboraba muchas veces la brigada político-social
los informes para luego acusarnos ante el Tribunal de Orden Público. Entonces quedamos despedidos, desamparados, una harta de trabajadores que en aquel momento, salvo la solidaridad que había en algunos meses alrededor de eso, después se tenían que buscar la vida solos, sin ningún recurso. Entonces no había subsidio de paro y no lo podía haber para gente que nos habían despedido y que siempre irremediablemente perdíamos todos los juicios en magistratura. Aquellos jueces de magistratura no readmitieron nunca a nadie que hubiera caído haciendo una huelga. Después había otra fórmula que era, detenían a un sindicalista en una manifestación, lo tenían 3 días en comisaría, volvía al trabajo, dice, no, usted es despedido por falta al trabajo. Sí, había una colaboración estrechísima entre empresarios y represión. Y luego de los empresarios, nadie ha dicho, de los empresarios se han integrado en el sistema, pero ellos fueron colaboradores bastante fuertes en el tema de la represión. Y ya para terminar, pues decir solamente que aquel juicio creo que fue un hito en la lucha de los trabajadores en España. Pero ahora tenemos nuevos retos en estos tiempos. Tenemos, por un lado, mantenemos como comisiones obreras ese primer puesto de gente que nos vota. Cientos de miles de trabajadores nos votan cuando hay elecciones sindicales. Tenemos el mayor número de afiliados comparándonos con la otra central sindical UGT. Pero realmente existe ahora mismo dentro del sindicalismo una cosa muy tranquila respecto a nuestra fuerza. Los trabajadores, los sindicalistas, tienen ahora mismo una dificultad enorme en su centro de trabajo para desenvolverse. Se vuelve en algunos aspectos a estar como en la época de la dictadura. Y tenemos que remover eso, porque tenemos un pasado que hemos roto con todas esas presiones. Y seguramente en algunos casos, en algunas empresas, habrá que volver a aquellos principios sencillos que le enseñamos a los trabajadores. ¿Cuál es tu problema? Vente para acá, vamos a resolverlo, vamos a hacer un escritito, vamos a ir a la dirección, vamos a concentrarnos en la puerta de la empresa. Y esos pasos seguramente hay que empezar a hacerlo hoy para combatir los estragos que está haciendo las reformas laborales que nos han endosado aquí desde que empezó la crisis económica. Y eso es un poco la experiencia que tiene que dar el haber estado luchando, y el símbolo ahí, en este caso, es el proceso 2001, aunque también hay que acordarse de otros procesos. Aquellos compañeros del Ferrol le echaron también bastantes años de cárcel, no como a nosotros, pero bastante. Y después muchos más que son más anónimos y que en cierta manera pues hay que estar pendiente de ello. Entonces, la memoria, en estos tiempos se habla mucho de recuperar. Hubo un fallo, la democracia tiene sus fallos y lo va a seguir teniendo y los tuvo entonces. Para mí uno de los fallos más grandes que tuvo el sistema democrático, encarnado en este caso en el gobierno mayoritariamente votado que fue el del año 82, y desgraciadamente siendo además un gobierno que se autocalificaba de socialista, que no pusiera en marcha entonces un programa de educación para que los ciudadanos, que hoy tienen ya 40 o 50 años, pero que entonces eran jóvenes, pudieran conocer esta parte de la historia de España que hoy está prácticamente oculta, no sé por qué, mientras que en otros países, en Francia, por ejemplo, se celebra los años que se luchó contra el nazismo. Aquí en las escuelas y en las universidades se habla muy poco de la historia, en los últimos 20 años del régimen, de cientos y cientos y miles de personas que se tiraron a la calle, que lucharon, que pasieron cárcel. Eso no quedó claro en los planes de educación y así nos ha ido. Ahora el propio partido está sufriendo, el propio Partido Socialista, aparte de otras cosas, está sufriendo esas consecuencias. Están bajando porque, claro, no han conservado esa memoria. Entonces a lo mejor no les interesaba porque ellos no habían estado seguramente como nosotros, pero está claro que había que haberlo hecho. Y hoy la juventud, nuestra juventud, esta que tiene ahora 30, 40 años, debería conocer mucho más el sacrificio que supuso, no solamente para la vanguardia, que éramos unos cientos de miles, no éramos más, pero hubo millones de personas movilizadas por esa vanguardia que en todo momento se la jugó, y entonces no había, se dejaba atrás a la familia, a la mujer, los hijos. Las mujeres al final muchas tenían que ir a la puerta de la cárcel para verlo porque el marido ya lo habían detenido y hacía por lo menos un mes que no lo veía. En fin, recordar eso sin ánimo de venganza, sin ánimo de revanchismo, pero recordar un hecho histórico que sirvió para cambiar la historia de España. Y decir una cosa más, que ahora, desde hace años, la televisión, los medios, internet, incluso los que escriben, tratan de despreciar esa época, de minusvalorarla, decir que han sido,
que esas luchas fueron decisivas para conseguir este bienestar y que no podemos olvidarnos de ello. Y se trata de exponerlo continuamente, y porque si no, entonces estamos perdidos. No porque vaya a repetirse, dictadura como la de Franco seguramente no se repite en la historia de España nunca más, ni en la historia de la mayoría de los países. Pero tiene que saberse que hubo gente que se levantó con ello y que en esos últimos 20 años la gente de Comisión Obrera aportaron una gran parte de lo que significa hoy el sistema democrático. Un sistema de convivencia, acabar con el pasado de odio y de cosas de esas. Y yo creo que Marcelino Camacho entonces representó, hasta su muerte, representó los valores de la convivencia y del respeto, pero también de la fuerza de la clase trabajadora para conseguir mantener el bienestar de millones y millones de ciudadanos. En fin, en definitiva, termino, podía haber sido mucho más largo, pero no toca, y espero verme en una situación parecida con ustedes aquí, o si no, donde digáis. Gracias. Muchísimas gracias a Paco. La intención que teníamos este año en Izquierda Unida con esta jornada Transparencia, Transición y Democracia que culmina con este 1 de mayo de hoy era precisamente lo que Paco estaba diciendo, es conocer la historia más reciente que han vivido compañeros y gente cercana que están con nosotros y que es mejor conocerlos de la mano de ellos. Os recuerdo desde aquí que nuestra sede Izquierda Unida, creo que Paco la ha visto hoy, tenemos una exposición sobre esta historia de la que hablamos, sobre el movimiento sindical y político, que podéis pasar a visitar hasta el día 13 de mayo. ¿Vale? Bueno, Paco, por tu participación en el día de hoy y demás, aparte de los homenajes que te llevas con nuestra paloma, te queríamos hacer entrega de este detalle, ¿no? Que bueno, es un azulejo, agradeciéndote tu participación en los actos del 1 de mayo. Muchísimas gracias y viva el 1 de mayo. No os vayáis muy lejos los demás, sabéis que ahora podemos tomar una cervecita y en breve, en 10-15 minutos, como mucho, tendremos la entrega de los trofeos de subastado.